100.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. Siete 27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Quiero dar la bienvenida a la concejal Luz Helena Coloma y a la ex concejal, ex vicealcalde de Quito, Daniela Chacón. Bienvenidas para hablar quizás un tema recurrente que no podemos perder de vista porque esto ocurre a diario. Y esta semana, este martes, en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, hubo un hecho deplorable, una vergüenza, la actuación de un concejal correísta que así haya pedido luego las disculpas, que por cierto fueron procesadas, actuó de una manera realmente condenable el expresarse contra su colega concejal Luz Helena Coloma en términos absolutamente amenazantes. Para registro histórico tenemos que poner esta actuación criticable del concejal Luis Reina, por favor. No hace remisión a los GATS respecto de... Era de darle duro a las Colomas ahí. Era de darle duro a las Colomas ahí. Lo que concejal Luis Reina está abierto, me quiere dar duro, dice. ¿Me puede explicar? Le voy a dar duro a la Coloma. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso, concejal Reina? Adelante, concejala Luz Helena Coloma. Penoso, penoso, pero quedó grabado, todos escucharon, ¿no? Y esto salió del Consejo, y esto generó un rechazo frente a esta actuación del concejal. Antes de ir al tema de fondo, quisiera que nos comente Luz Helena Coloma en qué ambiente, en qué tema se produce esto cuando se desarrollaba la sesión del Consejo Metropolitano de Quito. Muy buen día a Luz Helena Coloma, y como le expresamos de inmediato nuestra solidaridad frente a esta actitud machista. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días a usted, a sus oyentes. Un honor estar aquí. Dani, para mí también, por supuesto, es un honor estar conversando sobre este tema y sobre cualquier tema contigo. Te saludo cariñosamente. Ella tuvo una expresión que yo la cité y que la agradezco mucho, no por mí, creo que por todas las mujeres, y ya hablaremos de eso. Estábamos en ese momento, yo estaba en este mismo lugar donde estoy ahora, quizás con la cámara un poquito para un lado. Estábamos analizando un punto de la orden, del día que se refería a unas posibles reformas a la operación de los directorios de las empresas públicas. Y yo estaba haciendo una reflexión, digamos, muy poco polémica a mi entender, o en un ambiente bastante cero polémica, sobre si el COA se refiere a que en los directorios un director pueda votar a favor, votar en contra, o abstenerse de votar, o votar en abstención, si había una diferencia. Una reflexión, no sé si trae digamos, a la polémica, ¿no? Pero la estaba haciendo, estaba en el uso de la palabra, y ahí entra este audio que evidentemente a mí me deja estupefacta, esto de que no puedes creer lo que estás escuchando, pero está sucediendo. Bueno, y atiné a reaccionar de esa manera, es decir, explíqueme, esto usted lo está diciendo, quiere, digamos, probablemente quiere combatir mi idea, o me está amenazando, o quisiera de verdad pegarme o mandarme a pegar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Y creo que todo el consejo se quedó de esa manera. En un momento yo escucho, o sea, hago la pregunta para tener una explicación. Creo que fue bueno no entrar en una pelea personal ahí, porque esto no se trata de mí. No es importante o no importante que haya sido yo. Es terrible que esta sea una práctica y que en este momento simplemente se filtró. Entonces, ¿cómo queremos al adversario o a las ideas del adversario confrontarlas o alimentarlas o mejorarlas? No, queremos destruirlas, queremos destruir al adversario mismo en política, y eso es nefasto, y creo que las mujeres siempre llevamos la peor parte en este tema. O hay chistes y reflexiones que son
incorrectas, porque no saben probablemente cómo tratar con actoras políticas. No sé cómo explicarlo, pero nos dejó a todos secos. El alcalde en un momento dijo, por favor, continúe. Y yo continué y terminé mi reflexión. Y luego, claro, le tocó el turno de hablar a otro concejal, me parece que fue a Eduardo del Pozo, y él, digamos, claramente dijo, a ver, un momentito, antes de seguir hablando de esto, yo tengo que condenar lo sucedido. Esto no está bien. Y repito, no es un tema que sea porque soy yo, no es una cosa contra mí, es una clara expresión de violencia política. Yo debo decir, antes que nada, que aquí han habido compañeras coidearias del propio concejal que dijo esto, que por pensar diferente, que en el tema de la remoción del exalcalde, por ejemplo, votaron a favor o tuvieron posiciones contradictorias al interior de su bloque. No lo sé, pero lo que sí sé es que en redes las destrozaron. O sea, en redes el maltrato, y supongo que son redes donde interactúan personas de una misma tendencia o de simpatías o donde más o menos se conocen, simpatías políticas, pero las destrozaron. Ellas mismas me lo han contado y yo lo he visto lo que dicen, es una cosa atroz. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Concejal Coloma, se tenía entendido y una visión hacia afuera, luego de los días complejos, semanas complejas, difíciles con el exalcalde, en donde hubo confrontación interna hasta que se fue, se tenía entendido, y así ha venido funcionando, porque así lo hemos visto, en relativa normalidad, discutiendo temas de la ciudad, pero esto quizás vino a levantar de nuevo el avispero de esa condenable confrontación que nos llevó 10 años en la política de un gobierno y que luego a denostar precisamente a las mujeres con términos despectivos. Ojalá que no sea así. Yo también he sentido que una vez superado el anterior proceso, digamos, de remoción y habiéndose clarificado desde la Corte Constitucional mismo, cerrando ese capítulo para Quito y nuestra obligación desde el día 1, pero superado esta permanente confrontación por ese hecho, tenemos que concentrarnos en las propuestas para Quito. Eso estábamos haciendo en ese día. Yo sí creo que hay un grupo de concejales que no ha superado esto, que está resentido, molesto y que permanentemente trae a colación esta división. Ustedes que lo removieron, ustedes los amigos de ustedes, los 14, o que tienen una forma de acción que de alguna manera deslegitima al actual alcalde, ni siquiera le mencionan como alcalde, le dicen presidente del consejo, o qué sé yo. Ahí hay un resentimiento que no han superado, creo yo, o una molestia no superada, que se expresa permanentemente, pero no ha incidido y no debe incidir en la gestión de la ciudad o en la gestión del consejo. Se han aprobado las cosas, si se argumentan en contra de algún tema y votan en contra y no tienen los votos, es parte de la dinámica y no se polemiza sobre eso. Por eso mismo me llamó la atención. Acordémonos que estamos en un año preelectoral, empezarán a moverse las frutas alrededor de las posibles candidaturas, y yo estoy segura que el correísmo lo que quiere es volver al Consejo de Quito, volver a la ciudad, dirigir la ciudad, dirigir el Consejo, y para ellos, creo yo, y lo vimos durante 10 años, el poder debe ser total, quien discrepe es anulado, y eso es lo que querrán hacer, probablemente anular, deslegitimar, destruir a todo posible adversario político. Ahí están los enormes troll centers donde lo que se hace es ofender permanentemente, esa es la forma, ¿no es cierto? Esa es la forma. No, desde gorditas horrorosas hasta vamos a darle duro, son formas como entienden la cuestión política, a pesar de que en otras condiciones, cuando se sienten afectados o son afectados parte de su grupo, sí arman unas condenas monumentales sobre el tema. Entonces creo que aquí
no se trata de ser selectivo, ¿no? La violencia política no está bien, la violencia política contra las mujeres que solemos llevar la peor parte en esto es inaceptable, venga de donde venga. Y no sucede así, no lo hemos visto así en este país, y peor en los momentos en los que se pone más álgida la dinámica política. Eso es lo que se reclama, porque con la experiencia que vivimos los 10 años de odio, porque fueron expresiones de odio cada sábado, se puede llegar legítimamente a un cargo de elección popular con propuestas, con diferencias. Esa es la democracia, pero otra cosa es de la manera que han practicado, y felizmente el Ecuador pudo ver esa práctica durante un gobierno de una década. Quiero dar la bienvenida a la ex concejal, ex vicealcalde de Quito, Daniela Chacón, quien también se ha pronunciado sobre esto. Quisiera que inicie con un comentario respecto de este hecho repudiable de un exponente del correísmo. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha, y un saludo igual muy cariñoso y especial a Luz Helena. Siempre es un gusto compartir estos espacios contigo. Como lo dije en Twitter y lo digo ahora, mi solidaridad contigo por ese desagradable momento que viviste, y que en este momento, en tu caso, pues refleja lo que hemos vivido todas las mujeres que hemos estado en política, independientemente de en qué lado de la política nos encontremos. Y en este caso, pues esas expresiones no solo son repudiables, sino que además expresan algo muy complejo para la sociedad ecuatoriana, una sociedad en la que 6.7 de cada 10 mujeres vivimos alguna forma de violencia a lo largo de nuestras vidas, donde la violencia sexual y la violencia física y la violencia psicológica son las principales expresiones. El hecho de hablar, de dar duro a una mujer, ¿no? Es decir, de regresar a esto, de ponerla en orden, ¿no? A las mujeres hay que ponerlas en orden, a las mujeres hay que darnos duro para que estemos calladitas, para que estemos sumisas. Es el uso de ese tipo de expresiones y su interpretación que tiene una directa relación con cómo la sociedad ecuatoriana mira a sus mujeres, y que las cifras además lo muestran claramente. Y a mí aquí hay una cosa que me parece muy importante resaltar. La violencia política de género es indistinta de la ideología política, del partido político. En este caso fue un concejal de la Revolución Ciudadana, en contra, en este caso, de Luz Helena Coloma, pero hace un par de semanas fue el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, en contra de un asambleísta correísta. Hace unas no sé cuántas semanas más fue unos periodistas riéndose sobre un video pornográfico de una asambleísta correísta. Es decir, yo mismo cuando estuve en el Consejo Metropolitano también sufrí expresiones de violencia de género, y yo estoy segura de que si tuviéramos un programa radial, y yo agradezco a Miguel el espacio para hablar sobre esto porque es muy importante, por cada mujer que haya sido agredida en el ejercicio de su política sería de lo único de lo que hablaríamos, porque las realidades de las mujeres en los consejos municipales de los diferentes cantones del país están absolutamente invisibilizadas, porque hay mujeres a las que permanentemente las están agrediendo por tener opiniones, y esta es una de las razones por las cuales las mujeres pues se abstienen de participar en política, o por las cuales se retiran después de un periodo, porque realmente la presión y el ejercicio de la violencia es tan intenso que pues incide directamente en nuestro deseo de participar en política, y por eso vemos las cifras, Miguel, Luz Helena y quienes nos escuchan. Es decir, la presencia de mujeres a nivel del Legislativo Nacional, por ejemplo, nos llega al 40%, se redujo en estas últimas elecciones. A nivel de los gobiernos locales no llegamos ni al 30%, es decir, en los consejos municipales la representación femenina no llega ni al 30%. Como alcaldesas, solamente 8% de alcaldesas existen en el país. De 221 cantones, hay 18 alcaldesas. Entonces, ahí estamos viendo una de las consecuencias concretas de la violencia política de género, que tiene que ser combatida por absolutamente todos. Y por supuesto que el hecho de contar con políticos que utilizan lenguaje agresivo permanentemente, como fue
el lenguaje, la comunicación y la forma política que se dio en los 10 años de correísmo tiene una incidencia en cómo en general nos manejamos en la política, pero la violencia política de género va más allá del correísmo porque es estructural. Es precisamente esa manera en que las mujeres hemos entrado a la política y cómo la política en general ha reaccionado a esa presencia femenina. Luz Helena decía, y yo lo ponía en mi tweet, no saben cómo enfrentarse, no saben cómo discrepar con una mujer política, ¿no? Y la primera reacción que tienen es la violencia política. Entonces es fundamental, porque yo decía en el tuit, estamos aquí para quedarnos, las mujeres políticas estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para seguir incrementando nuestra presencia en la política a la cual tenemos derecho. Y eso implica que las formas tienen que empezar a trabajarse no solo desde las mujeres políticas, sino también desde los hombres políticos y desde la sociedad. ¿Para qué? Porque vamos a discrepar en política siempre, esto es natural y normal, pero para que esa discrepancia sea en función de los temas, sea con respeto y que le permita además a la ciudadanía enfocarse en lo que realmente importa, que obviamente son los temas que los diferentes representantes quieren resolver de la ciudadanía. Daniela, en ese sentido, ¿cómo lograr cambiar este esquema, hacer entender, especialmente, no hablemos de los otros campos, pero la violencia política, de alguna manera esto ha incidido para la representación que se refleje precisamente en la elección popular? Creo que hay dos cosas, yo diría, principales, Miguel. La primera es esto, hablar de esto, la visibilización. Es decir, yo creo que esto es fundamental, porque muchas veces se piensa que algunas expresiones de violencia política de género son connaturales a la política. Es decir, como la política es contenciosa, como la política es de discrepar, entonces un poco nos tenemos que aguantar todo lo que nos dicen, ¿no? Y hay niveles sobre eso. Y cuando hay expresiones que se refieren al género, que denostan a la mujer por ser mujer, no por lo que opina, no por quién votó, no por cuáles son sus posiciones ideológicas, porque por supuesto que por sobre eso todas las personas que acceden a un cargo de elección popular tienen que estar en permanente escrutinio, de eso se trata la vida pública, pero cuando ya eso se refiere al género, cuando se refiere a expresiones machistas, ya se convierte en una forma de violencia política porque en realidad a los hombres pues no les están cuestionando ese tipo de cosas cuando están en política, ¿no? A los hombres no les preguntan ¿y dónde están los guaguas? ¿Con quién dejó a los guaguas? ¿Quién se va a hacer cargo de los niños? La familia está abandonada, este tipo de expresiones que se dan contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que la primera cosa es la visibilización, que conversemos sobre esto, que hagamos opinión pública, por eso agradecí el programa porque esto me parece fundamental, porque esto ayuda a que la gente empiece a hacer conciencia sobre qué implica y qué es, cómo se ve la violencia política de género. La otra está en la responsabilidad de los partidos, Miguel. Es decir, los partidos aquí tienen una obligación fundamental que además ya se incluyó en las reformas las últimas reformas, al Código de la Democracia, sobre la obligatoriedad de los partidos de capacitar a sus militantes, hombres y mujeres, en violencia política, que se reconozca cuando hay violencia política, que no se la ejerza, que los recursos que el Estado entrega a los partidos políticos sean utilizados para el fortalecimiento de las capacidades de los políticos y las políticas que llegan a estos cargos de elección popular y a la par las sanciones, es decir, una sanción, así sea una sanción administrativa como la que le dieron al asambleísta Ordóñez de 15 días de suspensión, eso también manda un mensaje importante, porque eso quiere decir que no se queda impune. La impunidad es uno de los factores fundamentales para la persistencia de las formas de violencia contra la mujer, todas ellas, y es por eso que este tipo de sanciones, así parezcan menores, en realidad no son menores cuando mandan ese mensaje de que ser violento políticamente, indistinto del espectro político, va a tener una consecuencia y que esa consecuencia además también cada vez va a ser más visible frente a los electores que estamos ahora cada vez más pendientes de estos temas. Luz Helena, es importante esto que señala la ex concejal Daniela Chacón, el que esto permanentemente esté visibilizado, porque no podemos esperar que ocurra lo que sucediera este martes malhadadamente en el Consejo para que se visibilice un problema recurrente, permanente. ¿Cómo lograr que esto esté latente
a fin de que no se repita, o por lo menos hay una reducción sustancial permanente de estos hechos. Sí, sin duda es importante, como dice Daniela, el que se hable de esto, el que se condene el hecho en sí, pero también, y creo que ahí los actores políticos tenemos esa responsabilidad de ser honestos ante lo que queremos combatir. Es decir, no podemos edulcorar la violencia política de acuerdo a de dónde provenga, ¿no es cierto? Si proviene de un adversario, si proviene de alguien que está en la derecha, y eso, digamos, en los esquemas mentales es más natural que suceda porque esa gente es bien mala, entonces yo minimizo el hecho o lo maximizo si soy su adversario, si viene de ahí, pero si viene de un coideario que defensor de los derechos, del progresismo, de las ideas de avanzada, entonces lo edulcoro, ¿no es cierto? En el Consejo mismo vimos intervenciones como que esto no es violencia, a la violencia social, la violencia o las violencias de otra índole que son las que nos acaban, esto es una metáfora, él es bueno, de nosotros nunca puede salir esto porque políticamente, ideológicamente, no se entiende que la violencia viene desde ahí. ¿Me explico? Entonces se reacciona poniéndole pesos y gravedades de acuerdo a las conveniencias. Y eso tampoco es correcto y eso tampoco es honesto intelectualmente. Y por eso vuelvo a lo que había mencionado y no voy a exponer a estas compañeras, pero algunas compañeras del Consejo que han sido parte de esa bancada política, no sé internamente si siguen siendo parte, si no son parte, no es el tema en el que yo deba intervenir, pero que han discrepado de manera fuerte, han sido objeto de un escarnio público por redes sociales que va más allá de discrepar de las ideas. Es decir, se ha desafiliado fulana de tal o hemos pedido la desafiliación de fulana porque su línea, sus expresiones no están en la línea partidista que este bloque ha designado, ¿ok? Y se puede anunciar eso y eso se puede dar de manera correcta y legítima en una organización. Pero de ahí, y voy a leer posts como con foto de algunas mujeres que hacen política, ¿no es cierto? Una militante se dirige a la Asamblea Nacional en un post público y dice: solo tengo una pregunta. Estas 4 mujeres, ¿qué les dicen? Se refiere al correísmo. ¿Qué les dicen a los correístas hashtag Yuca que les puso como candidatas? Se hace la pregunta. ¿A quién responden políticamente? Se hace la pregunta. Estas 4 mujeres solas no hacen nada, pero se venden como rameras al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Se pregunta quién hace el post, una persona conocida, digamos, de la propia agrupación, el hombre del maletín que les llegue a su precio. Entonces, esto es absolutamente diferente de decir estas 4 mujeres o estas 2 mujeres o quien sea han sido o se han desafiliado o consideramos que no piensan como nosotros pensamos y no, sus ideas no son las de nuestra agrupación. Punto. A ir solas en adelante y sabrán defender, porque evidentemente el discrepar no es porque me coimaron o porque vino el hombre del maletín o porque me vendo al mejor postor. Discrepo porque discrepo y estoy segura que en el caso en el que se refieren discrepan porque tienen una razón profunda para discrepar, más allá de las directrices de un bloque. Eso se tiene que resolver a la interna de ese bloque, pero ese es otro tema. Pero no por discrepar esto o por actuar por como diferente a como el bloque decidió, deben ser sometidas a esto. Y esto es bastante diferente, estoy segura, a cómo se trataría esa misma realidad si fueran 4 varones, ¿no? Y ahí hay conceptos misóginos, machistas, violentos, que son cercanos a la realidad de violencia de una mujer, o sea, que están en esa línea. Y esto es, bueno, decir inaceptable es decir poquito, ¿me explico?
Sin duda, esto desincentiva la participación política de las mujeres. Esto es penoso porque tenemos que haber más mujeres haciendo política y haciendo política digna y decente. Yo no tengo muy claro qué episodios relacionados a esto pasaron cuando Daniela fue concejal y vicealcaldesa. Y yo sí tengo claro que hace 20 años, en mis primeras concejalías, esto no era un tema que se veía en el consejo. Creo que habían discrepancias, pero había excelentes concejalas. Estaba Vilma Andrade por la Izquierda Democrática, estaba María Eugenia Lima por el MPD, habían concejales también con trayectoria política, pero nunca jamás, debo decir, estaba Margarita Carranco, una militante por los derechos de la mujer, y ahí hay posiciones políticas diferentes ante los temas, pero nunca, jamás sucedió esto. Bueno, ahora es el micrófono el que nos juega la mala pasada en este mundo virtual y obviamente nos han pasado malas pasadas con los micrófonos abiertos a todos, ¿no? Desde que el guagua llora, el perro ladra, alguien grita en la casa, ok. Pero esto es cómo estoy siguiendo el consejo, cómo estoy siguiendo el debate, cómo estoy leyendo el debate. Y esto es cuestión de, tengo que destruir al oponente, ¿no? Y las oponentas solemos llevar la peor parte en este concepto. Pero resulta que no, que él es de los buenos, del progresismo, él no hizo eso, él no quiso hacer eso, otros son los malos porque son de la derecha, un poco esa ha sido la respuesta. Y la violencia venga de donde venga y se expresa no más, y esa expresión es la que hay que combatir, y por eso creo que es saludable hablarlo así, y ante una coyuntura electoral. Yo le dije eso cuando él me mandó un mensaje, le dije, gracias, concejal, espero que esto no sea un pálido reflejo de lo que, de una actuación llena de odio en un ambiente preelectoral y electoral. Eso no lo podemos permitir. En Quito tenemos que condenar. Luz Helena, hay que decirlo para el registro histórico, la violencia contra la mujer no es nueva, no fue el martes, viene desde mucho antes. Sin embargo, como decía Daniela Chacón también, lo importante es que hoy se ha visibilizado, con todas las herramientas que tenemos, se ha visibilizado, y esto permite tomar conciencia. Lo penoso y lamentable es que sí se profundizó por los hechos, no por las persecuciones que tanto se ha hablado en política, por los hechos que ocurrieran durante 10 años, cuando incluso en la Asamblea Nacional se suspendió a asambleístas por haber tenido un principio, una opinión. Esa ha sido la realidad. Y lastimosamente, esto es lo que hay que condenar, esas expresiones de odio que se sembró durante 10 años. Volviendo a lo que decía Daniela Chacón, Luz Helena, así como en la Asamblea ha habido sanciones del Consejo de Administración de la Legislatura, hay espacio para este tipo de expresiones para que no queden en el aire y una disculpa y todo sigue igual y vuelven los trolls y los insultos sin identificación, por cierto. ¿Hay posibilidad de algún tipo de sanción, por lo menos moral, que permita que esto no se repita? Creo que la sanción moral ha sido enorme, y vuelvo a decir, no porque se trate de mí, y yo no soy, digamos, personalmente, mi nombre, mi persona, lo importante en esto es el hecho que tenemos que condenar. Y por eso mismo yo no quiero hacer de esto un tema personal en el que yo ponga una denuncia y haya todo un seguimiento mediático, etcétera, esto, y por el otro lado una victimización y una polarización aún mayor. O sea, creo que Quito necesita acciones mucho más importantes enfocadas a su desarrollo, a resolver los problemas. Sinceramente creo así, ahí tenemos que enfocarnos, y por eso mismo el punto siguiente a ese doloroso para mí, no voy a decir que no, sin duda, doloroso y traumático para mí, de ese momento, el punto siguiente, yo presenté la reforma a la ordenanza que tenía que presentar, no hice ninguna alusión al tema.
por interno, conversé, digamos, contesté la disculpa que me envió, las disculpas se dieron ahí, ok, yo cierro la página en cuanto a mi persona y a mi reacción ante ese tema. Por supuesto, alerta a que esto no suceda, alerto a que esto no suceda para otras compañeras también, porque hay que hacer un mea culpa, a veces no percibimos, no estamos alertas o no queremos pronunciarnos si es que le pasa a otro, y eso no es correcto. Creo que aquí como mujeres tenemos que pronunciarnos, y por eso he traído el tema de estas otras compañeras de la misma bancada a escena, porque probablemente no fue debatido en los medios públicos, pero sufrieron un golpe tras golpe, tras golpe y tras golpe, y eso no es justo, por decirlo menos. Entonces, por mí, no, yo no voy a hacer, pero sí creo que tiene que haber una sanción que venga de oficio, que no haya que hacer algo extraordinario para que se dé. En el código de ética del Consejo se menciona faltas a la ética, pero no hay una descripción clara, y evidentemente este no es el único. Han habido otros que yo en su momento he condenado. Se hablaba de lo que sucedió algún momento con un concejal hacia el entonces alcalde, y yo condené eso públicamente y dije, esto no está bien, el Consejo de Quito no puede ser el escenario para esos comportamientos, yo lo rechazo, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que ha hecho, y eso no está bien para mí, ningún problema. Creo que tiene que ser más claro el código de ética del Consejo, y esto no debería ser necesario una suerte de gestión legal complicadísima para poder tener una sanción. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, que se solidarizó por esto, y yo le agradezco, como agradezco todas las palabras, vengan de donde vengan, y que condenan el hecho de la violencia, y que se solidarizan conmigo personalmente también. Y también agradezco a quienes no se solidarizan mucho conmigo, no les gusta mucho solidarizarse porque soy yo, de todas maneras hablan de que esto es condenable, de que la violencia es condenable, venga de donde venga. También lo agradezco, repito, no se trata de mí. Pero la presidenta decía, esto está, y Dani, que es abogada, nos puede dar más luces, esto está establecido en el Código de la Democracia. Esto debe ser sancionado según el Código de la Democracia. Ahora, ¿cómo actúas ahí? ¿Qué es lo que te lleva a una sanción? Probablemente ahí también perdemos el entusiasmo de poner una denuncia. Yo personalmente no quiero que esto cause toda una bronca política que nos desvíe incluso del tema mismo. Y es por eso que yo considero que la sanción moral recibida es enorme, y de eso se trata. Y de hecho yo no he polemizado con nadie que, sobre todo en redes, se ha referido al concejal condenando su acción. Yo, digamos, cada uno opina como cree que debe opinar, y para mí el tema quedó ahí íntimamente con lo que significa el dolor o lo que sea. Eso es mío íntimo, pero políticamente esto no puede suceder en el Consejo. Por lo que señalaba la concejal Luz Helena Coloma, Daniela Chacón, ¿cuál fue la experiencia que tuvo usted? Cuéntenos al interior del Consejo en estas condiciones. Y segundo, que nos explique, para sentar precedentes, al menos desde el punto de vista de respeto a las normas morales, éticas, y también al Código de la Democracia, ¿qué se podría hacer, por favor? Bueno, sobre la primera pregunta, en mi caso fue cuando yo hice una denuncia de corrupción que luego fue debidamente confirmada por varios entes judiciales y de control en el país. Estaba haciendo la presentación de mi denuncia de corrupción en el Consejo Metropolitano y automáticamente se publicó en redes sociales, se publicó a través de WhatsApp una foto mía donde yo estaba mostrando mis piernas y donde un hombre estaba poniendo su mano en mi rodilla
algo absolutamente natural. Y esa foto decía pues que yo era una prostituta que me había vendido y que la única razón por la cual yo estaba haciendo mi denuncia de corrupción era porque pues no me habían dado mi parte en el tema de corrupción. Pero el tema era ¿no? Publicar una foto en la que yo estoy con falda, estoy mostrando mis piernas, estoy con un hombre, soy una prostituta. Es ir a este tema de la calidad moral de las mujeres, ¿no? Cuando nos quieren hacer violencia política a las mujeres, mucho es sobre nuestra calidad moral. Ya explicaba Luz Helena en el ejemplo que ella nos contaba, y es así prácticamente con todas las mujeres que sufrimos violencia política, ¿no? Siempre se busca ir a ese recurso de nuestra supuesta facilidad o de nuestra calidad moral como una forma de violentarnos, ¿no? Y claro, esto incide, como ya decía yo, directamente en nuestra forma de hacer política, en nuestro interés de continuar. Y si bien obviamente yo entiendo que Luz Helena no quiere hacer de esto un gran tema, porque yo tampoco hice de lo mío un gran tema, porque además una se siente violentada. Y a veces es difícil reaccionar y saber cómo reaccionar adecuadamente. Pero sí es importante que, independientemente de que el hecho concreto no se convierta, ¿verdad?, en algo grande, algo que ya se convierte en una bronca, digamos, en el Consejo Metropolitano, sí es importante que todos estos actos tengan una consecuencia, como lo hablábamos antes, porque de lo contrario se quedan en eso, ¿no? Se quedan en sí, ya la disculpa a medias, porque en realidad en la mayoría de los casos las disculpas son a medias. En otros casos, además, hasta se congratulan de las sanciones que les dan y dicen que reciben la sanción con honor, porque pues la mujer contra la que hicieron su expresión de violencia de género está en el otro lado del espectro político, entonces resulta que ahí sí vale la pena. Entonces sí creo que el Consejo Metropolitano debe tomar acción, es decir, el Código de la Democracia, ¿verdad? Precisamente como lo ha hecho el CAL en su caso, tiene la potestad de reunirse para tomar una decisión. Yo creo que esto demanda una regulación específica, Luz Helena, es decir, el Consejo Metropolitano, tal vez no necesariamente el Consejo, tal vez la Comisión de Mesa. Es decir, la Comisión de Mesa es una suerte de consejo administrativo legislativo en el seno de los consejos municipales, y en el caso específico del Consejo Metropolitano de Quito, puede ejercer un rol, ¿no es cierto?, de tomar la normativa que está en el Código de la Democracia y establecer una regulación que sea conocida por el Consejo para que de ahora en adelante, en efecto, se pueda sancionar expresiones de violencia política. Sobre todo en esos espacios legislativos, es decir, cuando suceden cosas por fuera, eso ya demanda que las mujeres hagamos una acción particular, que eso siempre es un problema, ¿no? Es decir, las mujeres nos morimos con la boleta de auxilio en las carteras. Pasa lo mismo con el tema de la violencia política, ¿no? Si se hace difícil presentar una denuncia, si el presentar una denuncia va a implicar que vamos a entrar en un proceso donde somos revictimizadas, también desincentiva que las mujeres denunciemos. Entonces ahí también hay un factor importante de que cualquier proceso para cualquier regulación para procesar, una denuncia de violencia política tenga que ser expedito, tenga que ser fácil, tenga que ser simple, que tengan que estar bien explicadas las causales. Es decir, en la ley, en el Código de la Democracia están, en la ley contra la violencia, las violencias a las mujeres, está ya reconocida la violencia política de género, está explicada cuáles son sus expresiones, es decir, no hay mucho más que desarrollar al respecto, sino simplemente imponer sanciones como, por ejemplo, suspensiones de asistir a las sesiones de consejo, que me parece que, por ejemplo, esa podría ser una sanción adecuada en este tipo de casos. Y cuando ya la violencia política toma otro cariz, toma otro nivel, pues ahí sí ya vienen otras sanciones, que esas las impone el Consejo Nacional Electoral, los tribunales electorales provinciales, que precisamente la norma del Código de la Democracia establece esos procedimientos. Entonces, las mujeres contamos con esas dos herramientas. La una, que las legislaturas nacional y locales establezcan su propia normativa para sancionar expresiones de violencia política de género en el espacio de los consejos municipales, en el espacio de las comisiones, en el espacio del trato entre concejales. Y dos, ya cuando son expresiones de violencia de una
pues que ya afectan desde otra perspectiva, violencia psicológica, violencia inclusive puede ser física, puede ser violencia sexual. Fíjense que muchas mujeres políticas sufren también este tipo de violencias. Está pues estas denuncias que nosotros podemos presentar ante los tribunales electorales de cada provincia, ante el Consejo Nacional Electoral, para que exista ya una sanción en este caso, que podría ser inclusive la pérdida de los derechos políticos, dependiendo del nivel de violencia y pues del impacto que ha tenido el hecho en la mujer política. Daniela, es verdad, Luz Helena cierra en lo personal el caso, pero esto tiene que dejar lecciones, porque ya mañana nos olvidamos cuando este problema tiene que ser visibilizado de manera permanente. Daniela. Sí, yo decía, Miguel, hace algunos minutos, esto es un problema estructural. Y en la medida en que lo entendemos como un problema estructural, al igual que las otras formas de violencia, es decir, la violencia política de género no es ajena a la violencia sexual, a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia intrafamiliar, no es ajena porque tiene exactamente la misma matriz. Este mismo hecho de que las mujeres no podamos ocupar determinados espacios, o que cuando ocupamos determinados espacios seamos cuestionadas desde una perspectiva por nuestro género, por los roles que supuestamente nosotros debemos cumplir en la sociedad, y al no cumplirlos, ¿no? Al no estar alineadas con esos roles, automáticamente viene esa reacción, ¿no? Esa reacción que a veces se expresa en el golpe a una pareja, que se expresa en el femicidio, o que se expresa en querer acallar y silenciar las voces de las mujeres en política a través de estas expresiones. Entonces, hay que entenderlo como una forma más de violencia a la mujer, una expresión adicional de violencia a la mujer, en este caso es en el ámbito político, y por tanto tiene que ser un tema de reflexión permanente. Es decir, yo sí quiero saludar nuevamente este espacio e invitar al resto de medios de comunicación a que estemos pendientes de esta temática permanentemente, a que la hagamos parte de la opinión pública, a que reconozcamos además que viene de todo el espectro político. Esto también me parece importante, y a que de esta manera podamos sugerir y podamos promover que los partidos políticos ejerzan su rol. Yo creo que aquí hay una cosa, hay que responsabilizar muchísimo a los partidos políticos por este tema, porque es en ellos donde recae principalmente el rol, que además con los recursos que el Estado les da para que puedan entrenar y capacitar adecuadamente a sus militantes para que ejerzan su política con el respeto que absolutamente todas las personas nos merecemos, y más aún las mujeres, por estas condiciones de desigualdad en las que nos encontramos y nos enfrentamos en el mundo político. Bien, quiero agradecer a la concejal Luz Helena Coloma, la ex concejal y vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, primero por participar, por mantener latente un tema que ojalá algún momento sea erradicado de nuestra sociedad, como es la violencia contra la mujer, y en este caso la violencia política. Ojalá podamos erradicar, pero al menos nuestra obligación como medio de comunicación, mantener latente, no solo por este caso circunstancial, sino de manera permanente, para que los hechos no solo sean condenados, sino erradicados. Muchas gracias, Luz Helena. Buen día. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Dani, también por tus lúcidas y esclarecedoras opiniones. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, y también la condena por la violencia contra la mujer en la política. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y volvemos con otro tema de coyuntura preocupante, lo que sucede en el país con la Administración de Justicia luego de la denuncia y los hechos consumados por un informe de la Embajada de los Estados Unidos en Quito, que revocó las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para estas visas. Invitados, la doctora Paulina Araujo, jurista, penalista académica, y el doctor René de la Torre Alcíbar, expresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, como se denominó, y también abogado en libre ejercicio.
A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, otorgó sus primeras 3 cartas de nacionalización a ciudadanos extranjeros que han brindado servicios relevantes a Ecuador. Carolina Uribe, colombiana que se desempeña como directora de compromisos presidenciales y seguimiento gubernamental de la presidencia de la República. Luca Marco Palanca, de origen italiano, recibió la nacionalidad por gestionar iniciativas